Hola a todos y todas y gracias a Carolina realmente y a todos los panelistas anteriores, un excelente panel que hablamos sobre los gestores de inclusión. Y efectivamente, como Carolina dijo, es una tremenda introducción para el bloque que viene ahora, en el que vamos a hablar de la cultura y cómo transformar a las empresas, ¿cierto? Hoy, bueno, primero, yo soy María José Líbano, soy gerente de Cultura y Desarrollo de Caja Los Andes y también soy directora de la REIN y por eso es mi rol como moderadora hoy, así que agradezco nuevamente a Expo Inclusión por hacerme parte de este evento y espero que sea muy interesante para cada uno. Hoy me acompañan tres excelentes mujeres, líderes de opinión y líderes en temáticas de inclusión laboral. Así que las quiero presentar a cada una de ellas. Primero, Francisca, ¿cómo estás? Bien, gracias. Francisca es consultora, es especialista en temáticas de transformación cultural, diversidad e inclusión. Y además tiene una vasta experiencia para aquellos que no la conocen. María Luisa Ibor, además de ser mi compañera en la REIN, ella es subgerente de atención integral al paciente de Mutual de Seguridad. Y nos acompaña Danitza Morales. Hola Danitza, consultora de gerencia, cuidado y desarrollo del IST. Gracias a todas por estar aquí. Y bueno, vamos a ir de lleno a una pregunta que nos va a poner en contexto no solo de el conversatorio en sí, sino que una pregunta sobre la nación. ¿Cómo vemos a Chile hoy en día en temáticas de diversidad? Me gustaría partir contigo, María Luisa. ¿Crees que existe una transformación cultural real en Chile y hemos avanzado en estos últimos años? Gracias María José por la presentación, gracias a la Expo Inclusión por esta invitación a la red de empresas inclusivas, por supuesto, de la cual también soy directora, como María José, y a Mutual de Seguridad, que es mi empresa donde trabajo y que me permite participar de estos eventos. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente hemos avanzado en los últimos años en Chile, pero aún existen resabios de enfoques anteriores. Y yo siempre creo que para avanzar tenemos que saber de dónde venimos, en qué terreno estamos pisando y cuál es nuestro contexto sociocultural. Y para ello, brevemente, comentarles los modelos que han existido respecto al enfoque de las personas con discapacidad. Primero teníamos el modelo de la prescindencia, y en el modelo de la prescindencia significaba dejar de lado. Las personas con discapacidad eran consideradas en nuestra sociedad como una carga y estaban absolutamente excluidas del mundo social y laboral. Fuimos avanzando al modelo rehabilitador. Y en el modelo rehabilitador la discapacidad estaba centrada únicamente en el individuo, era intrínseca al individuo y la sociedad no tenía ninguna responsabilidad respecto de ella. Pero cambiamos y cambiamos a un hito y un cambio de paradigma tremendamente importante que fue el modelo social de la discapacidad, donde el enfoque estaba centrado en la interacción de las condiciones de las personas con discapacidad y las condiciones del entorno. Y eso vino a ser un cambio muy importante. Pero esos resabios de antiguos modelos todavía coexisten en nuestra sociedad y al coexistir generan en algunas personas los prejuicios de los cuales tanto queremos alejarnos. Por eso nuestro desafío está en poder modificar esos resabios que siguen existiendo. Y sin duda hemos avanzado además con las leyes que el Estado chileno ha promulgado, desde la ley 20.422, que no las voy a mencionar porque ya estaban mencionadas en paneles anteriores, la 21.015, la ley Zamudio, la 21.275, que nos acaba de hablar el panel anterior, pero la más relevante creo yo y que sí ha hecho un cambio cultural ha sido la 21.015 porque ha visibilizado a las personas con discapacidad como sujeto de derecho y lo más importante ha visibilizado su capacidad para trabajar. Así que me quedo con eso, con esos dos grandes hitos. Qué importante lo que dices porque marca una historia, ¿cierto? Desde cómo hemos crecido, trabajado, pero también hablas un poco de estos residuos, de estos prejuicios y cómo la 21015 viene a trabajar sobre esto. Francisca, ¿qué opinas tú con respecto a lo que dice María Luisa, con cómo estamos hoy día nosotros como sociedad? ¿Crees que hemos avanzado tanto como indica ella o no? Evidentemente, desde mi punto de vista, hemos avanzado,
hoy estamos teniendo conversaciones que antes, hace un tiempo atrás, no existían y no teníamos. Y yo, la verdad, tomo la cultura como una manera de ser de una comunidad. Para mí eso es una cultura, es la manera de ser de la comunidad. Y esa manera de ser, evidentemente, se manifiesta a través de acciones, de conversaciones, etc. Y eso es evidente que si miramos tal vez 10 años atrás, no hay que ir, digamos, o 5 años atrás, estamos teniendo hoy día conversaciones que antes no tuvimos. Ahora, que nos falta bastante. Hay sectores de esta comunidad, de esta cultura, ¿no es cierto?, que todavía están resistentes. Hay sectores que quieren avanzar muy rápido, entonces estamos en una etapa, diría yo, como de equilibrio, de balance, pero que evidentemente estamos avanzando y está ocurriendo en las organizaciones. O sea, nosotros vemos un poco que lo que está ocurriendo afuera en el mundo, como dijo María Luisa, en el mundo están pasando muchas cosas hoy día, y aquellas empresas que son innovadoras ya están escuchando lo que está pasando afuera y lo están trayendo a sus propias organizaciones. Por lo tanto, sí, hay un avance, desde mi punto de vista. ¿Y cómo se vive en el IST? Porque hablamos del cuidado del desarrollo, ese es tu ámbito de acción, ¿cierto, Danisa? ¿Y cómo esto entonces llega, si lo bajamos un poco más al IST, cómo ves tú, hemos mejorado en el mundo, no hemos mejorado en Chile en particular y sobre todo en el área que tú hoy en día participas? Bueno, sí, efectivamente en el IST durante muchos años se ha puesto el foco y el centro, ¿no es cierto?, del cuidado de las personas desde esta mirada más amplia que tiene que ver con la visión, con hacer legítima y visible la mirada del otro como un legítimo otro. Desde allí consideramos que ese es el núcleo desde el cual se pueden transformar también las relaciones humanas, los procesos también que están a cargo de personas, los procedimientos, ¿no es cierto?, desde la gestión gerencial, pasando por recursos humanos y lo que hacen todos los colaboradores. Nosotros hemos estado en IST, yo diría, tal vez como un sello, presente desde hace muchos años el trabajo sensible respecto a mirar al ser humano en esta diversidad, desde la cual podemos hoy día conversar uno de los temas que tienen que ver con la inclusión en el área de discapacidad, pero también con la diversidad desde una mirada más amplia, desde mirarnos todos nosotros como seres diversos, ¿no es cierto? No poner un otro fuera de mí y yo distinto. Estos procesos de transformación que comentan las panelistas, sin duda reflejan un poco cómo hemos estado también, y compartimos también la mirada que se ha planteado acá, de estar en un proceso de construcción todavía y de transformación cultural que no se genera de un día para otro, por supuesto. Y no obstante aquello, las leyes sí, por supuesto, que permiten marcar hitos o inicios desde los cuales empezamos a hacer visibles estos procesos que parten muchas veces, los procesos de cambio y transformación, parten desde la, entre comillas, la imposición o la regla, la normativa que se nos pone. Desde un punto de vista individual funciona como la moral heterónoma, ¿no es cierto? A veces tenemos que tener puesto, si tenemos puesto el foco desde fuera, modificamos nuestra conducta orientada a algún logro, ¿no es cierto? Y el proceso de transformación cultural que nosotros hemos estado generando y vivenciando también con nuestras empresas adherentes, parte por mirar esos hitos, ¿no es cierto?, que están en la normativa y que de alguna manera nos obligan a poner sobre la mesa, o a las empresas también adherentes, ciertos temas relevantes, y a partir de ahí construir esa transformación de tal manera que esta ética o esta conducta moral, que parte muchas veces desde la norma de fuera, lo tengo que hacer, empiece poco a poco a incorporarse también en mis creencias y en mis sistemas de valores. Y esos procesos, si miramos lo que ha ocurrido hace 10 años atrás, por supuesto que hemos ido avanzando. Yo creo que en eso no cabe duda que ha sido así. Y en particular en IST, en nuestras propuestas de programa, de talleres, de acompañamiento a las empresas en labores que tienen que ver con la prevención y la seguridad, también se ha puesto siempre de relieve la importancia y la relevancia de hacer visible esta diversidad, para que se incorporen todas las prácticas, ¿no es cierto?, de procesos y procedimientos que llevan a cabo las empresas. Gracias, Danisa. Tú dijiste varias veces la palabra transformación cultural, ¿cierto? Que ha habido una transformación cultural que se ha visto a nivel mundial, en Chile.
Y ha sido como parte de este cambio fundamental. Tenemos a Francisca, que es especialista en esta materia, entonces no puedo perder la oportunidad de preguntarte por qué las empresas deberíamos hacer un cambio cultural, pasar esta barrera y tomar de la mano esto. Porque esta palabra, que parece tan sencilla, tiene una importancia tan grande al interior de las organizaciones y sobre todo en el mundo de la diversidad. Bueno, creo que en primer lugar porque en la vida como seres humanos debemos ir evolucionando, ¿ya? Y el mundo nos está mostrando que hay un camino que recorrer al respecto. Ahora, en términos de transformación cultural, yo me gustaría como dejar en claro ciertos hitos que para mí son fundamentales en la construcción de la transformación cultural. Creo que en primer lugar, como también lo han dicho las panelistas, debe existir la participación de la dirección de la empresa, ¿ya? Muchas veces veo yo que se arman pequeños grupos en las empresas como en buena onda, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, generando movimientos de transformación cultural, pero no prosperan porque la dirección, tanto digamos el directorio y la alta dirección no están involucradas. Entonces vamos a partir por decir que para que exista un buen proceso de transformación cultural debe estar involucrada la alta dirección. Luego creo que un hito importantísimo y básico para poder generar un plan de transformación cultural es la medición. Hoy día lo que no se mide no existe. Es así de simple. Por lo tanto, necesitamos saber en qué estamos y dónde nos encontramos en distintas áreas, digamos, donde queramos generar esa transformación cultural, ¿no es cierto? Si nosotros nos interesa aumentar la participación laboral femenina, debemos medir cuál es la participación laboral femenina y masculina que hay en la empresa, ¿no es cierto?, para poder ver hacia dónde queremos avanzar. Luego de eso es necesario definir un modelo, y ese modelo evidentemente tiene que estar alineado a los valores de la organización, ¿ya? Y desde ese modelo entonces yo defino un plan de acción y luego evidentemente vuelvo a evaluar, y hay algo súper importante que no quiero dejar de lado en todo esto, que es la comunicación. No solamente muchas empresas comunican mucho hacia afuera, ¿ya?, que están y lo vemos en las distintas redes sociales, etcétera. Pero todo esto hay que comunicarlo hacia adentro. Necesitamos sensibilizar a las empresas, a las personas que trabajan en la empresa, de lo que está ocurriendo, del cambio que estamos generando, para que se involucren y se hagan parte. Esto no es la labor de un grupo pequeño de personas en la organización que arman todo esto, es la empresa completa. Estamos transformando una cultura, estamos transformando una manera de ser de la empresa y por lo tanto debemos involucrar y comunicar internamente y externamente. Eso es un poco. Muchas gracias, pero realmente nos diste 3 pasos a seguir que efectivamente son críticos en la organización y que uno no puede dejar de mirar, pero muchas veces en la empresa estamos un poco solos o un poco perdidos con qué hacer, a quién acudir. Y bueno, María Luisa, tú desde la Mutual es una organización que apoya a otras organizaciones y que yo sé que ha apoyado también en temas, por ejemplo, comunicacionales. ¿Cómo ves tú? ¿Por qué hacer una transformación cultural? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Ya nos dijo Francisca 3 puntos críticos, partiendo desde la alta dirección. ¿Qué incluirías tú a esta respuesta? Mira, yo creo que la toma de conciencia es lo más relevante, reflexionar, y ahí la empresa se tiene que hacer las preguntas, como decía Francisca, ¿por qué quiero que mi empresa sea inclusiva? ¿Porque quiero cumplir la ley o porque quiero realmente desarrollar esta ruta de transformación cultural? Eso yo creo que es lo más relevante en este momento. ¿Y cómo hacer esa bajada a la organización? Para los trabajadores tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito. Y ahí, tal como lo decía Francisca de nuevo, hay que hacer este camino de comunicar, de desarrollar planes, de buscar, y yo siempre recomiendo, tanto a través de la Mutual, las asesorías que entregamos, o de la red de empresas inclusivas en que participamos, empecemos con los nuestros, empecemos de adentro hacia afuera, y eso es una súper buena recomendación. Ver mi planilla, revisar efectivamente si yo tengo personas con discapacidad contratadas y yo no lo sabía, lo desconocía, conversar con ellas, invitarlas a participar a estos comités, a incluso
en algunas empresas han desarrollado ejemplos de embajadores de la inclusión, lo que ha resultado muy positivo. Y co-crear en conjunto con las personas con discapacidad desde el interior de mi organización, donde ellas ya tienen mi cultura, yo creo que es muy relevante. También para las empresas yo creo que hoy día tenemos leyes, tenemos lo que está pasando en el mundo, tenemos que cambiar sí o sí. Y por otro lado tenemos riesgos reputacionales, de todas maneras. El desconocimiento y la desinformación que tenga mi empresa respecto a las personas con discapacidad puede traerme riesgos reputacionales, porque algunos de mis colaboradores al desconocer pueden tener conductas discriminatorias con estas personas y poner en riesgo, lógicamente, mi marca. Entonces, vamos avanzando mucho más allá. Las empresas partieron cumpliendo la ley, pero aún ese es el piso, es la línea base, pero aún más importante es, de todas maneras, la transformación cultural. Qué importante lo que están diciendo, porque finalmente la transformación comienza desde, es como que comenzara desde uno, desde la empresa como un ser, ¿cierto? Desde mirarse hacia adentro, mirar el compromiso que tiene la alta dirección, los objetivos que nos vamos a poner entre todos, cuál va a ser nuestro norte, y todo esto que se va haciendo, con lo que tú me dices, María Luisa, lo que decía Francisca también, empieza a verse reflejado en el externo y nos ayuda hasta reputacionalmente, que es algo, es un beneficio como adicional que muchas veces las empresas parecen no mirarlo tan conscientemente. ¿Qué opinas tú, Danisa, con respecto a esto? Bueno, precisamente pensaba respecto del valor que implica para qué hacer esta transformación. ¿Por qué podemos decir, como decías tú, ¿no es cierto?, que hay que cumplir una normativa? Desde ese piso partimos, nosotros también lo hemos mirado así desde IST, como, bueno, tenemos que cumplir con esta normativa de legislación, hagamos el primer paso. Y luego de eso, el proceso de transformación también pasa por generar y habilitar los espacios de conversación para que ese para qué y por qué exista en cada uno de nosotros, los que formamos parte de todas las organizaciones. Si no existe aquello, se apaga un poco el foco de la normativa, por ejemplo, y de la regulación o del control, y entonces probablemente no incorpore mucho este cambio y este aprendizaje. La posibilidad de que se sostenga en el tiempo tiene que ver con que también exista una respuesta compartida y co-construida respecto a por qué y para qué es importante. Tenemos mucha evidencia también hoy día, afortunadamente, en la investigación, que muestra qué pasa con un porqué, por ejemplo, con las personas en condición o situación de discapacidad, cuando se sienten acogidas e integradas en una empresa. El compromiso es mayor, el sentido de pertenencia es mayor, el sentido de bienestar completo, entonces, ¿no es cierto?, como bienestar mirado de manera integral, lo físico, lo social, lo emocional, se siente más involucrado con la empresa que lo acoge, y sobre todo lo que nos muestra la evidencia también es que, de manera interesante, este sentido de bienestar tiene que ver no solamente con tener un puesto de trabajo, que nos dice la ley hoy día, ¿no es cierto?, sino que además esa política de inclusión o esa mirada de inclusión venga de sus líderes, de los líderes de la organización. Cuando se sienten acogidos en esos espacios, su sentido de pertenencia y de compromiso aumenta. Y sabemos que con eso también mejora la productividad. A las empresas, a las organizaciones, ¿no es cierto?, por su parte también hay evidencia que muestra cómo mejora la productividad, las metas, el logro de metas y sobre todo la riqueza que implica, ¿no es cierto?, construir desde estas miradas distintas y diversas que se tienen desde otro espacio. También en IST ha sido una reflexión y un espacio que se ha ido generando primero desde dentro, para compartirlo con las empresas adherentes. La sensibilización, el generar estas conversaciones, hacer visibles estos espacios, como dices tú, parte porque se haga dentro de la propia organización. Y en IST precisamente también en Cuidado de Desarrollo se han generado también mesas de trabajo con otras gerencias, ¿no es cierto?, de la empresa, subgerencias, de aprendizaje, de prevención, precisamente para hacer el levantamiento de estas preguntas. ¿Para qué estamos construyendo esto desde acá? Y desde allí generarnos como espacios de habilitación y sensibilización en las empresas, que parten de experiencia, parten y derivan, y ojalá sea así siempre, en acciones concretas, como generación de manuales, ¿no es cierto?, de sensibilización y trabajo, de credenciales específicas, de obtener las credenciales, ¿no es cierto?, para que la normativa permita acceder a los beneficios en discapacidad, y otras acciones que se vienen generando en asesoría a las empresas a partir de nuestras propias conversaciones internas y de generar un propósito y un sentido al para qué. Entonces,
vamos a hacer un reconto, ¿ya? ¿Les parece? Porque tenemos 3 objetivos principales, nos decía Francisca. Tenemos un beneficio que también pasa a ser reputacional. Y ahora agregamos también un beneficio interno, un beneficio que hoy en día habla de la retención del talento, de la productividad. Es decir, cuando hablamos de un cambio transformacional, transformar la cultura, hablamos de querer llevar a la organización entonces un paso más allá, ¿cierto? A una cultura en la que todos nos sintamos parte, con todos los beneficios que nos contaba Danisa, pero también a una cultura que integre a nuestros clientes, que integre a una sociedad, que seamos parte. Pero también dijeron algo bien crítico, que en el fondo nosotros hoy en día, gracias a las leyes que hay, tenemos un piso, de dónde partimos, de dónde nos movemos y el que tenemos que cumplir. Pero me imagino que todos los que nos están escuchando dicen, bueno, yo quiero ir más allá de este piso, no quedarme aquí, no quedarme en la ley. ¿Qué tengo que hacer yo como organización para salir y llevar un paso más allá a lo que voy a hacer? ¿Qué les recomendarían ustedes, Francisca? ¿Qué recomendarías tú? Mira, es un muy buen punto el que estás tocando, porque desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no basta con la ley, ¿ya? No basta con promulgar una ley. Voy a contar brevemente una experiencia que viví con una de las empresas con las que yo trabajaba. Ellos internamente promulgaron una ley de postnatal masculino de 45 días. Y la verdad de las cosas es que ustedes bien saben lo que eso puede significar, ¿no es cierto?, en términos operativos, cubrir a esa persona, y a todos los hombres de la empresa se les da el postnatal masculino de 45 días. Sin embargo, y aquí viene la parte importante, no importante, es esencial sensibilizar a aquellas personas en esta ley que yo estoy implementando. Lo que ocurrió ahí es que estas personas, estos hombres, ¿no es cierto?, se iban al postnatal masculino y a los 3-4 días estaban de vuelta, ¿ya? Y entonces se les decía, pero si tú tienes el postnatal, no, es que yo ya no quiero más, yo ya estoy listo, decían, ¿ya? Entonces, un poco tocando el tema de la ley, sí, hay leyes y debemos trabajar con ellas, y hay políticas que se están sumando, etcétera, pero la empresa, un poco lo que decíamos, la transformación empieza por dentro, ¿ya? Y es urgente sensibilizar y asegurarnos que eso esté ocurriendo. O sea, no basta simplemente con dar el curso, el taller o la forma que queramos hacerlo y estamos chequeados, sino que realmente evaluar si eso realmente está pasando, para que nuestro proceso de transformación cultural realmente sea exitoso. Claro, hablar de la corresponsabilidad, de los roles, de los prejuicios, ¿cierto?, que hay con todas estas cosas también es clave, de todas maneras. María Luisa, ¿qué piensas tú? Mira, yo creo que hay que decir que el desafío de todas maneras es complejo. ¿Por qué es complejo? Complejo pero no inabordable. Eso es muy importante para la tranquilidad de las empresas. Es complejo porque tenemos que coordinar no solamente a los individuos, tenemos que coordinar a las empresas, tenemos que coordinar las leyes, como bien hemos dicho hoy día. Y para esa coordinación no basta con la promulgación de la ley, no basta solo con el gestor de inclusión laboral. Tenemos que tener equipos multidisciplinarios, tenemos que tener política, tenemos que la alta dirección estar comprometida, en fin, son una serie de variables que todas las panelistas hemos enumerado, y por tanto tenemos que como empresa tomar este camino y este rumbo, sentarnos, reflexionar y decir sí, voy a hacerlo, voy a ir hacia allá y voy a tomar todas estas variables y voy a ver cómo desarrollo este plan. Y en el desarrollo de este plan yo creo que también es muy relevante articular las redes. La articulación de redes, y no es por hacer propaganda, o sí es por hacer propaganda, pero la verdad es que la red de empresas inclusivas es una instancia muy buena. Tenemos más de 80 empresas afiliadas donde no solamente se comparten las buenas prácticas, sino que se comparten desafíos, se comparten errores, que es muy importante. Reconocer, oye, partí por este camino, me equivoqué, ojalá a ti no te suceda. Y eso entre pares, entre gerentes de recursos humanos, entre reclutadores, entre departamento de desarrollo organizacional, etcétera, prevencionistas de riesgo, es decir, toda la organización puede ir compartiendo con sus pares. Y yo creo que eso es un punto básico.
porque cuando estamos desinformados y no sabemos cómo partir, y ahí hay muchas empresas que todavía están en pañales, hay otras que están muy avanzadas, pero necesitan el apoyo de esos pares. Y para cerrar, yo diría que no podemos perder el objetivo central de la inclusión, que es lograr la verdadera inclusión. Y para eso quiero ponerles un sencillo ejemplo entre la diferencia de actividad y participación. Por ejemplo, una persona con discapacidad puede saber y puede jugar fútbol, ¿verdad? Eso es una actividad, pero para participar y para sentirse realmente incluida, nosotros la tenemos que invitar a jugar el partido. Qué importante, sí. Y también tenemos que equiparar la cancha, es otro, le agregaría ese punto hablando de la corresponsabilidad con Francisca. Pero todo lo que dijiste también me resuena, bueno, efectivamente la REIN es una muy buena red donde todos somos parte y no tenemos que cometer errores que otros cometen. Pero también dijiste algo bien importante que quiero destacar, que es que tenemos que involucrar a las personas y preguntarle también. Tenemos que hablar un poco más libre. Yo creo que muchas veces nosotros prejuzgamos y decimos, no, ¿cómo voy a preguntar esto? Bueno, en algún momento todos tenemos que tirarnos a la piscina, ¿cierto?, con esta transformación cultural, y para eso tenemos que preguntar, tenemos que levantar la mano, tenemos que saber que no sabemos. Yo creo que uno nunca deja tampoco de aprender y por eso estos espacios son tan importantes. Danitza, ¿qué les quieres decir tú como último consejo a las empresas que nos están escuchando? Bueno, por supuesto que yo estoy de acuerdo y comparto lo que se ha expuesto acá respecto a estas miradas y aspectos clave que hay que tener en consideración a modo de recomendación. Y yo reforzaría la idea del mirarnos desde el desprendernos de nuestras aprehensiones respecto a que tenemos que tener respuestas y saberes instalados para poder generar algún plan de acción efectivo. Me quedo con la idea a propósito de eso, de reforzar este trabajo colaborativo y de red, dentro de la organización y entre las organizaciones. Aquí se mencionó algo que es tremendamente importante cuando hablamos de mirar los errores. Los errores son que pueden cometer, digamos, desde la propia experiencia. Los aprendizajes pasan por la experiencia propia, con el fenómeno que estamos enfrentando. Y también pasan por mirar los errores como oportunidades de aprendizaje. Como en educación ya lo vienen trabajando también hace algún tiempo. Tal vez a las empresas están un poquito adelante en educación. Ha tenido también hartos, en comparación con empresas, ha tenido también hartos dolores mirar esta posibilidad de aprender a partir del error. Y no de ser juzgado y mirar mi vulnerabilidad o el mi no sé como un aspecto que me resta posibilidad. Al contrario, sino como un elemento que me lo habilita. Entonces, trabajar en red, en las organizaciones para mirar estas experiencias de aprendizaje conjunto, hacerlo visible también desde los liderazgos y desde las gerencias de las empresas. Como dices tú, hay que invitar a la persona que tiene una condición de discapacidad, si es el caso, a invitarlo a integrar estos espacios y a preguntarle genuinamente, una pregunta que a veces nos hacemos poco y que es simple, pero que abre muchas posibilidades respecto del qué necesitas. La posibilidad de participación tiene que ver con que la participación sea en todos los niveles, no en si bien es cierto, la alta gerencia debe liderar y en ese sentido la formación de líderes también es importante como punto de partida, ¿no es cierto?, para que el líder pueda moldear también con sus conductas y con sus convicciones a los equipos que dirige. Si bien es cierto, debe dirigirse desde allí, no es para generar la respuesta, sino para generar el espacio en que las respuestas se construyan desde todos. Y sobre todo quien tiene una necesidad específica, que puede ser una necesidad que tenga que ver con la discapacidad o una necesidad individual, solamente mirándonos con algo tan que está siempre a la base de todo, pero que no siempre lo recogemos, y es que lo que tenemos frente a nosotros es que somos todos seres diversos. Entonces, la inclusión y el respeto pasa, o y la igualdad pasa porque miremos que la igualdad está en la igualdad de derechos y en la igualdad de dignidad, que finalmente es la humanidad, ¿no es cierto?, la que está detrás, la que nos convoca hoy día en las organizaciones a mirar nuestras prácticas desde allí. Y esos espacios de habilitación, de conversación, se habilitan desde la gerencia, pero por supuesto, con la participación de todos y todas. Qué interesante, porque finalmente esto no es solo. Yo creo que, bueno, todos los que
están en sus casas, que han trabajado a veces en estas temáticas, que por primera vez la están impulsando en una organización, al principio es como, estoy solo en esto. O, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo recurrir para tener más información? Es como una sensación muchas veces de que a lo mejor si la alta gerencia no está comprometida, de que no, es como el salmón contra la corriente. Pero nos damos cuenta que no. Con esta conversación, con estos mensajes de co-construcción, que por ejemplo tú, Danisa, estás dando, ¿cierto? De que vamos a preguntar, trabajemos en conjunto, formemos una red, veamos quién más está en esto mismo que estoy yo. No, nadie está en el fondo solo en esto. No importa el tamaño de la empresa, todos podemos hacer también este cambio y esta transformación. Puede ser una empresa, puede ser una organización, una institución, ¿cierto? Sabemos que hasta muchos municipios, de hecho, también están haciendo cambios, transformaciones en esta materia bien importante. Y ya para ir en los últimos minutos que nos quedan, porque el tiempo pasa muy rápido en el panel, no se imaginan cómo pasa rápido con una conversación tan interesante. En 2 minutos cada una, se los voy a cronometrar. En 2 minutos, ¿qué le dirían ustedes a las personas que nos están escuchando hoy? Bueno, yo inicialmente les diría que se sumen a este movimiento, o sea, como lo hemos dicho todos acá, esto no ocurre sola, esto ocurre en una comunidad, es una cultura, la cultura está cambiando, la cultura se está moviendo, lo queramos o no lo queramos, se está moviendo igual, no solamente acá en Chile, en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto es momento también de romper paradigmas, de atrevernos a ingresar en espacios nuevos, a estar incómodos de repente y a aprender también. Yo los invito y las invito a que hay montones de lecturas interesantes, hay programas donde lo queramos ver para que veamos un poco lo que está pasando, no solamente acá en Chile. Hoy día tenemos la posibilidad de meternos en cualquier lugar del mundo y ver lo que está ocurriendo. Por lo tanto, mi invitación es simplemente a sumarse a este movimiento y avanzar en conjunto para hacer una realidad que hoy día está en construcción, como dijimos, pero esperamos que en algún momento ya no esté más en construcción y simplemente esté en mantención. Eso. Buenísimo. María Luisa, tus 2 minutos. Mira, yo sumándome a lo que dice Francisca, quisiera invitarlos a co-construir, a trabajar en conjunto con las personas con discapacidad. Yo trabajo con personas con discapacidad en la Mutual de Seguridad, personas que adquirieron una discapacidad producto de un accidente y ellos me han enseñado mucho. Partí en este camino de la inclusión por ellos, por todo lo que ellos necesitaban y que queríamos hacer en conjunto, absolutamente del desconocimiento. Por eso a perder el miedo, como decías tú, es muy relevante. Podemos no conocer, pero son personas igual que nosotros, sujetos de derecho y que nos pueden decir efectivamente qué es lo que necesitan y de ahí, de ese diagnóstico, podemos seguir avanzando. Así que está bien la teoría, también trabajemos con las personas con discapacidad y construyamos en conjunto. Muchas gracias. Danitza, para ir cerrando este panel, cuéntanos, ¿qué les dirías tú? Sí, difícil sintetizar en muchas cosas, me parece que todo es relevante. Si pudiera resumir en algunas ideas o palabras que nos resuenan también desde IST siempre, en nuestra formación, yo diría que es la escucha, invitarlos a escucharnos y escucharnos genuinamente, no solamente desde lo que nos permite el órgano sensorial, sino que de verdad escucharnos para mirar lo común que hay en todos nosotros y desde allí construir la igualdad de derecho y la igualdad de dignidad frente a la cual nos paramos en una organización y escucharnos para mirar también nuestra diversidad, para entender cómo desde esa mirada distinta, perspectiva distinta, es donde de verdad crecemos como humanidad. Invitarlos a sumarse no como desde la vereda del observador, sino que la escucha de verdad genuina también para atreverme a romper mis propios prejuicios, mis propios miedos o a mirarlos, ponerlos fuera de mí, para mirar desde qué temor tal vez o desconocimiento estoy parándome en una organización. También reforzar un poco la idea de que en la medida en que nos escuchamos y nos compartimos esa humanidad, somos capaces de trabajar desde lo que tenemos y desde lo que nos falta, acortar la brecha. Lo que no conocemos no lo podemos manejar ni gestionar.
Así que mi invitación sería a todos desde nuestras posiciones a escucharnos con el tiempo que requiera para ir amasando y construyendo estos procesos de transformación. Qué importante mensaje, porque muchas veces estamos pero no estamos. Es lamentable, la tecnología a veces que nos facilita la vida nos hace un poquito menos humanos y nos hace estar menos presente en aquí y ahora que es tan conocido, pero que realmente hace que esta conexión no sea solamente una conexión utilitaria, sino que sea realmente una conexión emocional entre todos y que realmente es necesaria en pos de este cambio. Estoy completamente de acuerdo contigo que esta transformación tiene que venir desde lo más profundo y no puede ser netamente una transformación de lo que se desea, del deber ser. Tiene que ser una transformación de lo que yo siento y de lo que realmente estoy convencido y convencida de que va a ser un cambio en el bienestar de las personas. No me queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes por esta interesantísima conversación que hemos sostenido este día. Agradecerle, por supuesto, la Expo Inclusión. Nuevamente, dejarlos a todos invitados que sigan conectados hoy y mañana en expoinclusión.cl, que participen en las ofertas laborales, ¿cierto? Más de 1.300 ofertas que están disponibles para ustedes, así que participen. Agradecer el espacio y, por supuesto, darle cabida ya a los próximos paneles. Vamos a hacer unos comerciales que van a ver pronto y viene nuevamente un panel con Andrea Obaid, así que los dejamos invitados a que lo vean.